Muchas gracias a los compañeros que se conectaron puntualmente y a pesar de que todos ya la conocemos, que es una gran amiga y que es miembro pues ya de varios años del cuerpo docente de nuestra facultad, pues siempre es importante presentar a nuestros facilitadores, a las personas que colaboran con nosotros. Esta es una actividad del Club de Lectura, que les recuerdo que es una actividad libre siempre, como lo hemos manejado desde el año pasado, que se hizo la presentación, para que ustedes participen, para que ustedes, a partir de actividades tal vez a veces relacionadas y a veces no tan relacionadas directamente con la docencia universitaria y de la arquitectura y del diseño, pero pues siempre permiten pues ir ampliando nuestro banco cultural y sobre todo fortaleciendo nuestras capacidades intelectuales. Así que el día de hoy, para hablarnos sobre literatura y diseño, pues hemos invitado a la doctora Sonia Fuentes, quien rápidamente pues aceptó la invitación y así de manera breve les voy a leer su hoja de vida. Como ya les comentaba, ya la conocemos, sin embargo siempre es importante pues ver aquellas actualizaciones que cada uno de nosotros va logrando en su trayectoria profesional. Como ya sabemos, es arquitecta egresada de nuestra facultad. Cuenta con una especialidad en docencia, investigación y administración universitaria por la Universidad de Kassel en Alemania. Es maestra en diseño arquitectónico por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos. Cuenta con una especialización en conservación de arquitectura moderna por la Universidad Federal de Pernambuco en Recife, Brasil. Y tiene también el doctorado con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialización en dibujo asistido por computadora en Autodesk en Estados Unidos y una especialización en programas computacionales para diseño estructural está Pro Estados Unidos también, y una especialización en investigación por el Sistema de Estudios de Posgrado de la USAC. En el ámbito profesional es directora en arquitectura digital y colaboradora para el grupo Escuadros y asesora técnica para aplicaciones de Autodesk. Actualmente es presidente y miembro fundadora de Docomomo Capítulo Guatemala y gestora y conservadora de arquitectura moderna. Evaluadora para la Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas en Arquitectura y de Ingeniería, ACAI, y evaluadora para el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, CONAE. Investigadora de nivel 3 por la Dirección General de Investigación de la DIGI-USAC. Y como parte de su experiencia académica, coordinó y fue profesora de la Universidad, de la Unidad Digital de la Facultad del año 2000 al 2003. Es profesora titular en la Universidad de San Carlos de Guatemala en el área de diseño arquitectónico desde el año 2000 a la fecha, y es profesora en el área de posgrados, maestrías y doctorados también en nuestra facultad, y profesora invitada para la Universidad de Aristóteles en Salónica, en Grecia. Bueno, entonces sin más, le damos la bienvenida a la doctora Fuentes y la dejo en el uso de la palabra para que comparta sus experiencias con nosotros. Gracias, doctora, por estar con nosotros y queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Voy a empezar a presentar. Ahí les voy a pedir favor que me indiquen si ya se está compartiendo mi pantalla. Y así, pues, iniciamos. Bueno, muy buenas tardes a todos, a las autoridades de la Facultad de Arquitectura y los colegas que nos acompañan en esta tarde para poder compartir con ustedes experiencias de literatura y diseño, vinculándolo un poco con algunos viajes que fueron resultado de haber estudiado arquitectura y también haber leído algunas literaturas que han complementado mi formación durante todos estos años de práctica profesional, docente y académica. Quiero a la vez aprovechar la oportunidad para agradecerle a la Unidad de Innovación y Actualización Docente por la invitación extendida a compartir con ustedes esas experiencias. Pues quiero comentarles que
el fin de haber hecho esta charla en principio fue una actividad que se trabajó con el doctor Monterroso en el curso de diseño arquitectónico 4 del semestre pasado, porque teníamos esa inquietud de tratar de reducir un poco la brecha que existe entre estudiantes y docentes ya de por sí, y no se diga más aún estando en este sistema virtual. Entonces, digamos, de esa inquietud, diseñamos por iniciativa del doctor Monterroso un webinar en donde se tocaron varias temáticas y se dividieron en 4 grandes rubros en ese momento, ¿verdad? El de literatura y diseño, el de historia y diseño, arte y diseño y cultura del diseño. La idea era que cada uno de los profesores que estábamos asignados en ese momento en el curso tuvieran a bien poner sobre la mesa las diferentes experiencias que habían tenido en cada uno de estos ámbitos y pues ahí pues tratamos de ver a qué temática se apegaba más la formación y las experiencias de cada uno de nosotros, y a mí pues me tocó o me fue asignada esta de literatura y diseño. Obviamente cuando se hizo inicialmente esta propuesta iba enfocada a estudiantes y sobre todo para motivarlos a que retomaran la lectura, porque habíamos identificado que pues el acervo y el bagaje que ellos manejan a veces es un poco pobre, pero en el caso de ustedes que son docentes, colegas, pues obviamente saben mucho más que yo y prácticamente esto se va a volver más que todo un compartir de experiencias en cómo de algunas literaturas me ha llevado a hacer algunas visitas, a tener algunas inquietudes de conocer algunos monumentos y espacios arquitectónicos y viceversa, ¿verdad? Porque a veces, pues dentro de lo que ustedes van a ver ahorita, se van a dar cuenta que hubo espacios que fui a conocer de pura casualidad y que luego me retornaron a la lectura, y entonces en ese ir y venir se fue complementando la experiencia y pues es lo que les traigo para compartir el día de hoy, ¿verdad? Entonces, para empezar, es importante que nos preguntemos ¿para qué es importante la lectura? Una pregunta que puede tener un gran número de respuestas, porque la misma dependerá de la situación específica que cada uno de nosotros esté experimentando en el momento de sentir la motivación de leer algún título. Pero una respuesta bastante general del por qué puede ser que la lectura es importante para el desarrollo intelectual de la persona, pues si se practica en forma constante, mejora el manejo de las reglas de ortografía y gramaticales, lo que permite un mejor uso del lenguaje y la escritura. Una propuesta un poco tirada al aspecto académico y sobre todo con dedicación para los estudiantes, porque como les digo, en su momento, pues esta charla fue enfocada hacia ellos, pero en este momento obviamente es solo para hacer esta como vinculación de lectura y lo que les voy a presentar. Entonces, aparte que ustedes, como les repito, son personas que de repente leen hasta más que yo y pues esto va a ser como un pequeño repaso de algunos lugares que incluso también ustedes, estoy segura, también conocen. Entonces, siendo un poco más específica en la pregunta, ¿por qué es entonces importante la lectura para los arquitectos? Aquí, al igual que la anterior pregunta, las respuestas también podrían ser muy variadas y nuevamente apegadas a la condición que cada uno de nosotros como profesionales estemos experimentando. Pero han habido estudios en los que se ha demostrado que la lectura desarrolla, como ninguna otra actividad, la imaginación y la creatividad, además de ser una incomparable fuente de cultura que aumenta la capacidad de memoria y la concentración. Estudios sobre el desempeño profesional revelan que los profesionales más exitosos son aquellos que en su ejercicio tienen una alta capacidad de comunicación oral y escrita. Y obviamente esto se va mejorando y acrecentando por medio de la lectura. También tenemos que ser un poco selectivos en ese tipo de lecturas que vamos a seleccionar. Como les digo, siempre apegados al momento o al proyecto o a la situación que estemos viviendo, pero muchas veces tener este acervo nos ha ayudado, estoy segura, a todos a ganar algunos proyectos sobre la competencia. Bueno, y luego de las anteriores reflexiones, no sé si ustedes cuando estuvieron cursando la carrera de arquitectura o previo a entrar a la facultad, tuvieron alguna vez esa cuestionante de saber cuáles serían los libros que todo arquitecto debería de leer. Existen muchas instituciones y plataformas académicas y comerciales, al igual que técnicas que hacen algunas sugerencias. Por ejemplo, en pantalla pueden ver, estos son los libros que si ustedes se meten en el internet a buscar con esta pregunta literal, la UNAM sugiere los siguientes títulos: Mensaje a los estudiantes de arquitectura de Le Corbusier, Los 10 libros de arquitectura de Vitruvio,
Pensar la arquitectura de Peter Zumthor, y este título van a ver que dentro de este estudio que hice yo buscando cuáles eran esas sugerencias hechas por diferentes ámbitos, el libro de Pensar la arquitectura de Peter Zumthor se repite, y van a ver en las siguientes diapositivas que pues hay un específico, digamos, interés por este libro. El manantial de Ayn Rand, que por cierto hay una muy buena película. Yo les recomendaría que pues, si no han leído el libro, que lean primero el libro y luego vean la película, porque en el caso de las películas a veces van cambiando algunas cuestiones que se pierden dentro de las historias originales, ¿verdad? Y luego Muerte y vida de las ciudades de Jane Jacobs, en donde básicamente se describe cómo en este nuevo milenio, en esta nueva forma de habitar las ciudades, al no tener planes de crecimiento, pues las mismas se han estado viendo ahorcadas y convulsionadas. Luego, siempre dentro de este ámbito de encontrar cuáles son esas sugerencias para nosotros arquitectos, cuáles deberían de ser los libros que tendríamos que haber leído o por lo menos estar leyendo durante nuestra carrera o dentro de nuestro quehacer. Según esta página que es muy famosa, Arquitectura y Diseño, los libros que ellos sugieren son La arquitectura de la felicidad de Alain de Botton, La arquitectura del poder de Dejan Suzik, Yes is More de Bjarke Ingels Group o BIG, que es la empresa, ¿verdad? Y Pensar la arquitectura de Peter Zumthor, otra vez, como les había dicho, pues esto es una constante que se repite en todos estos lugares donde uno busca sugerencias para lecturas para arquitectos. Luego, según Arquiparados, que es un blog bastante famoso también, allá se puede ver una diversidad de títulos, ¿verdad? Ya salimos siempre en unos títulos un poquito más críticos. Complejidad y contradicción en la arquitectura de Robert Venturi, Aprendiendo de Las Vegas de Robert Venturi, Saber ver la arquitectura de Bruno Sevi, La arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi, para aquellos que de alguna forma pues están más encausados en la disciplina del urbanismo. Nuevamente, Pensar arquitectura de Peter Zumthor, Historia crítica de la arquitectura moderna y el libro de Neufeld. Si se dan cuenta, los títulos que se ven en esta diapositiva de alguna forma ya van más en la línea de la crítica, ya no tanto de monografías e historias. Y a mí sí me extrañó mucho cuando estaba haciendo la presentación que la UNAM no haya sugerido ningún título de Bruno Sevi, porque Bruno Sevi al final pues sí ha sido una persona que ha marcado la vida de casi todos nosotros en nuestra formación, pues lo hemos tenido que consultar. Y luego, pues, en esta diapositiva pueden ver Neufeld. Yo realmente Neufeld no lo considero, por supuesto que es un libro porque está en el formato tal cual, pero no es un libro que deje más que una serie de recopilación de estándares y que más allá de ayudarnos a nosotros, pues nosotros más nos abocamos al Plazola porque es mexicano y obviamente todas las dimensiones de los mexicanos sí, se parecen más a las nuestras. En cambio, Neufeld, pues es un estándar alemán y sí varían algunos elementos, aunque pues para tener, digamos, cultura general y hacer comparativos entre espacialidades de Europa y de Latinoamérica, pues sí puede servir, ¿verdad? Y luego, en el momento que yo estaba preparando esta presentación y que de alguna forma tuve que actualizar para poderla compartir con ustedes, la verdad que fue muy difícil saber cuáles eran los libros que yo en mi experiencia personal les podía sugerir, porque son muchos, de verdad muchísimos. Y la verdad que al final lo que ustedes ven y lo que yo estoy sugiriendo es los libros que ven en pantalla, lo hice, digamos, a partir de las experiencias que de alguna forma he tenido yo dentro de mi formación, ¿verdad? No solo profesional, pero también personal, y están ligados directamente del momento, la situación, la condición y el proyecto que en su momento estuve involucrada, ¿verdad? Pero esas son cuestiones que pues al final pueden ser muy personales, pero sí, definitivamente, pues la decisión de compartir la literatura ha sido muy importante para mí en mis diferentes etapas, a partir de ingresar definitivamente a la carrera de arquitectura hasta el momento. Por supuesto, no quiero quitarle importancia para nada a la literatura guatemalteca y universal, que nos viene marcando e influenciando desde que estábamos estudiando en el colegio, ¿verdad? En nuestra carrera prevocacional. Por ejemplo, grandes artistas como Miguel Ángel Asturias, Luis Cardosa y Aragón, y tantos grandes que han sido parte de nuestra formación, no los podemos dejar por un lado. Y creo oportuno hacer la invitación a volver a leer estos textos, ya que estoy segura que en este momento ya no los miraríamos ni entenderíamos de igual forma, obviamente por la formación que hemos llevado durante todos estos años. Entonces, para hacer una pequeña síntesis de la literatura,
que me ha influenciado y motivado a tomar algunas decisiones para visitar algunos lugares y prácticamente hacer vivencial hasta cierto punto lo leído, son los que ustedes ven en la pantalla en este momento. El orden en el cual los coloqué no está ligado a ninguna cronología de cuando los leí, sino que están más bien ordenados según los países y ciudades o monumentos que la lectura de estos me motivó a conocer y tratar de llevar esas experiencias espaciales para mejorar mi práctica profesional, poder compartir en el ámbito académico con los estudiantes de diseño y también llevar a la escritura, ya que como miembros de la comunidad universitaria y académica, pues estamos llamados a investigar y poder escribir al respecto de lo que hacemos e investigamos. Dentro de toda esta gama de actividades que como arquitectos vamos desempeñando, al uno leer no solo aprende a leer el texto como tal, pero también aprende a leer la arquitectura, aprende a leer de arquitectura y aprende a leer el contexto. Y luego todo este bagaje nos lleva a escribir sobre arquitectura. Entonces, por ahí también surgen algunas publicaciones que se han hecho motivadas en gran parte por la literatura realizadas y por el compromiso adquirido con la academia, ¿verdad? Rápidamente voy a enumerar algunos de los libros que me marcaron en mi carrera y como les hago la salvedad, no son todos, pero en el momento de mi formación sí fueron importantes y siguen siendo importantes y los sigo consultando porque me ayudaron y aparte también me motivaron a hacer algunos viajes para poder ir a conocer estos espacios que están inmersos dentro de estas lecturas que ustedes ven en la pantalla. Entonces, los libros que yo les sugiero y que me han marcado a mí de por vida, pues son, por supuesto, los 10 libros de arquitectura, que es uno de los primeros títulos que se nos sugieren y que tenemos que estudiar cuando ingresamos a la carrera de arquitectura, ¿verdad? Ya ven que desde ahí vienen las bases, qué es la arquitectura, los arquitectos que participaron en ese entonces, de cuáles son las partes de la arquitectura, etcétera. Hay mucha información teórica que nos ayuda a nosotros a empezar a tener ese contacto y sensibilidad con la disciplina. Luego la arquitectura del poder de Jan Sutty, que de alguna forma pues fue uno de los títulos sugeridos y profundizados durante mis estudios de doctorado por la temática que estuve abordando. El libro de forma, espacio y orden en arquitectura de Francis Chin. Dentro de la parte docente, pues nosotros que estamos trabajando actualmente en diseño arquitectónico 4, pues siempre hacemos la referencia que es importante para los estudiantes regresar a los fundamentos y partir de ellos. Entonces, esta es una fuente bibliográfica que ilustra muy bien estos principios y conceptos de diseño. Ornamento y delito de Adolf Loos, pues este libro de alguna forma fue consultado y leído y compartido incluso porque pues ustedes saben que somos tanto el doctor Monterroso y una gran parte de los docentes de la facultad estamos trabajando en Docomomo y pues Docomomo como parte de uno de sus fines, aparte de documentar, es pues velar porque el matrimonio moderno se vaya conservando. Entonces, Adolf Loos hace este libro como una especie de manifiesto en donde sataniza el ornamento con respecto de la nueva arquitectura de ese momento y como justificando la sobriedad de la modernidad. Entonces, en ese sentido, pues el libro ayuda a comprender mucho de estas decisiones que tomaron los arquitectos de la modernidad en su momento, ¿verdad? Luego el libro de Jessis Moore de Björk Ingels Group, o la empresa se llama BIG, es un manifiesto que vincula cómo de la parte conceptual se puede llegar a la arquitectura contemporánea sin caer en excesos y sin caer en algunas malas prácticas. Es un libro que está formateado de una forma como un cómic y hace muy amena la lectura. Luego, pues, saber ver la arquitectura de Bruno Sevi, ya dentro de la parte de la crítica arquitectónica, ¿verdad? Tanto el libro de Saber ver arquitectura, la historia crítica de la arquitectura moderna de Kenneth Frampton, Space, Time and Architecture, que ven ahí, de Siegfried Gideon, y el nuevo paradigma de la arquitectura de Charles James, son libros que ya no cuentan historias, sino que ya toman distancia crítica y que de alguna forma pues hacen pensar al lector que muchas veces son cuestionables algunas de las obras arquitectónicas por mucho que han sido hasta cierto punto alabadas, ¿verdad? Pero eso también inculca en uno el tomar esa distancia crítica y poder ser críticos, pero con argumentaciones técnicas, por supuesto, ante algunos ejemplos de arquitectura, ¿verdad? Luego, pues también ahí no puedo dejar de mencionar el libro de teoría de la arquitectura de José Villagrán, que fue uno de los títulos, podría decir yo, primeros que tuvimos a bien en esa temática de teoría de la arquitectura durante la carrera, ¿verdad? Y que pues luego lo volvía a retomar ya en la maestría, pero nuevamente, pues les digo, uno
retoma los títulos y no los puede ver igual y tampoco los aplica igual. Entonces, es un constante crecimiento, ¿verdad?, en esta parte de la lectura. Y pues de ahí, de los libros que les mencioné, me harían falta el de Complejidad y Contradicción en Arquitectura de Robert Venturi, por la temática de algunos excesos que se han producido a raíz del posmoderno, digamos la parte oscura del posmoderno, porque también tiene parte no tan oscura, y este libro de Arquitectura de Temas de Composición. Entonces, si ustedes ven, todos estos títulos tienen vinculación con algunos conceptos, muestran muchos ejemplos de arquitectura clásicos, posmodernos, contemporáneos. La verdad que es una línea del tiempo en la evolución de la arquitectura que se puede percibir dentro de los mismos, que obviamente sí motivan a irlos a conocer, y no como una forma de comprobar si es cierto lo que dicen los libros, sino que por la inquietud de realmente poder vivir la espacialidad y tratar de buscar ilustrarlo mejor ante la labor docente que nosotros tenemos. Entonces, yo se los recomiendo mucho porque según mi experiencia, los anteriores libros me han aportado mucho, y como les comenté al inicio de la presentación, hoy voy a mostrar algunos ejemplos de la arquitectura que visité motivada por la lectura. La visita me motivó a buscar otras lecturas y así sucesivamente se da un ir y venir entre lectura y lugares a conocer. Entonces, los libros que ustedes ven actualmente en la diapositiva, los cuales utilizan algunos ejemplos de arquitectura clásica para hacer ciertos análisis y críticas, me llevaron a querer visitar la Acrópolis de Atenas y el Partenón. Desde los cursos de historia del arte en el colegio aprendimos de esta magnífica obra de la arquitectura clásica, por lo menos los que estudiamos bachillerato en ciencias y letras, ¿verdad? Porque pues se lleva ese curso de historia del arte y es de verdad típico que a uno le presenten los órdenes de las columnas y luego el Partenón famoso, y al haber podido estar ahí en ese momento fue para mí, honestamente, como un sueño hecho realidad, porque pues a veces uno ve las cosas en los libros y no se imagina que algún día los va a lograr visitar, pero con esfuerzo, con ahorros y con muchas ganas de hacer las cosas, pues sí se logra culminar la visita a estos espacios, ¿verdad? Se siente aquella sensación de monumentalidad, de grandeza, ¿verdad? Y la estética y la proporción y la escala de las columnas griegas que siempre se nos ha enseñado en la facultad. Por el lado de la conservación, pues a mí también me impresionó un poquito ver cómo estaban haciendo ahí algunos trabajos. De hecho, pues es increíble cómo de país en país o en mismo, digamos, de diferentes continentes, las prácticas de la conservación van, por supuesto, amarradas a las legislaciones de cada país, pero hay algunas prácticas que sí se repiten y otras que definitivamente no. Y pues como ustedes saben, aquí en Guatemala regularmente se trata de rescatar lo más que se pueda de la autenticidad de los monumentos. Pero ahí en Atenas, miren, fue tan impresionante ver cómo con taladro estaban removiendo las partes, bloques completos de mármol del Partenón y los estaban restituyendo totalmente. Entonces ahí se me puso a mí sobre la mesa que las técnicas de restauración no en todos los países es igual, porque como les repito, aquí en Guatemala llegar a una restitución es porque definitivamente el elemento ya está en sus últimos años o momentos de vida, pero al igual que aquí en Atenas, en Asia tienen la misma práctica, que ellos ven la más mínima pues posibilidad de degradación del material y simple y sencillamente cambian la pieza. Entonces, pues son cuestiones que en los libros no se miran, pero yo lo hice vivencial. No ese era el fin de la visita, pero pues uno siempre va aprendiendo cuestiones nuevas conforme pues va teniendo ese acercamiento a estos espacios. Y me voy a detener un momentito en esta diapositiva. Ustedes pueden ver esta foto que está en el extremo inferior derecho, pues para encontrar el ángulo adecuado de esa mi famosa selfie. La verdad que ya no fue selfie porque tuve que pedir favor que me tomaran la foto. Obviamente estuve girando en 360 grados para poder ver cuál era el mejor ángulo y al final hasta me parece que tengo pelo en la cara, pero bueno, en fin, salió la famosa foto, pero en esa, digamos, ese movimiento de estar viendo alrededor de dónde me ponía, de verdad, y estando ahí, la verdad que yo no tenía, digamos, la idea de conocer este monumento que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Y me aparece así, de repente, yo dando la vuelta, este museo, el Museo de Acrópolis de Bernard Tschumi. Por supuesto, resalta muchísimo del entorno patrimonial, y al bajar de la Acrópolis y sin haberlo planeado, pues definitivamente me saltó ahí la curiosidad de irlo a visitar, y pues me encuentro con esta plaqueta que ustedes ven acá, que me da la pauta de que fue resultado de un concurso. Entonces esto nuevamente me lleva a la lectura,
pues me tomo las fotos para tener clara la información y me lleva a la lectura nuevamente de otros libros, El Nuevo Paradigma y pues algunos títulos que yo les mencioné ahí, para poder entender un poco más de esta intervención y obviamente pues si tiene alguna razón de ser, incluso ver las bases del concurso y ver por qué, de alguna forma, porque para mí, de verdad, cuando ustedes miran esta foto, es un ejemplo bastante contrastante con respecto del entorno inmediato, ¿verdad? Entonces, pues el arquitecto Bernard Tschumi gana el concurso para diseñar este museo y a los griegos les surgía la construcción del mismo porque básicamente redundaba, digamos, en la necesidad de recuperar los altos relieves del friso del Partenón, los cuales se encontraban en aquel entonces resguardados en Inglaterra. UNESCO dictaminó que los griegos no tenían la infraestructura para salvaguardarlos, pero luego de la construcción del museo, justo en el último nivel, se hace la instalación a escala para poder recuperar y exhibir estas piezas. A pesar de lo contrastante que el museo puede ser, el arquitecto le da un giro de unos 25 a 30 grados al último nivel para que en este quede paralelo el Partenón y el mismo se vea reflejado como haciendo reverencia al mismo, realzando su jerarquía. Y en la planta baja, pues aquí pueden ver en el ventanal, ¿verdad? Aquí se ve, la foto no está muy grande, pero aquí se ve reflejado justamente el Partenón. Aquí también se puede ver eso, ¿verdad? Entonces este giro fue hecho a propósito. Y luego hace una ventana arqueológica gigante en el ingreso del vestíbulo de ingreso. Esta es una plaza de ingreso, uno baja aproximadamente 2 metros y luego se encuentra con esta gran ventana arqueológica y luego el primer nivel es increíble, pero el piso son ventanas, eso es vidrio, ¿verdad? Entonces, todo ese patrimonio que es subterráneo, nunca, no se le quita la jerarquía porque se pone al descubierto para el visitante del museo. Siempre dentro de la misma línea de los libros que ven en pantalla, los cuales están íntimamente ligados a la crítica y análisis de la obra arquitectónica, incluyendo la clásica, me llevan a querer conocer Roma y esas magníficas obras como el Panteón de Agripa, pues luego vemos el Coliseo o el Anfiteatro de Flavio, la Fontana de Trevi, la Basílica de San Pedro, ¿verdad? Y pues tantas obras monumentales del clásico que hay en Italia, sobre todo en Roma, del barroco y renacimiento. Por supuesto, no podía faltar la Piedad que ustedes pueden ver aquí en esta foto, porque pues obviamente la parte artística de escultura y todo lo de la plástica, desde ese entonces, desde siempre, ha tenido una relación muy íntima con la arquitectura y obviamente pues embellecen las obras y tienen un sentido y le dan algún texto, ¿verdad? A la obra arquitectónica. Entonces, eso está pues muy bien logrado. Obviamente, y para mi criterio, digamos que aparte de la Piedad, también valía la pena haberles mostrado ahí los frescos de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, pero yo les comentaba que al estar dentro del lugar sí había gente regañando y diciendo que no tomara uno fotos y pues yo creo que el 80% de los turistas que estaban ahí trataban de tomar la foto escondiéndose en la chaqueta, el celular, pero la verdad que yo sí opté por respetar el espacio sagrado y pues por eso no les compartí la foto, pero sí es algo de verdad sublime ver esos frescos integrados a esas bóvedas y son palacios y palacios por todos lados, una experiencia realmente muy, muy gratificante. Estando en Roma y siempre vinculada a las lecturas previas de los libros que ven en la diapositiva y pues también estrechamente ligada al contenido del curso que imparto en la Facultad de Arquitectura, que para nadie es secreto, pues que es Diseño 4 y que ahí tenemos dos temas muy fuertes, que es metáfora conceptual y arquitectura moderna, pues me propuse ir a conocer la Capilla del Milenio por Richard Meyer, quien siempre dentro de la cultura del concurso gana la contienda y para el año 2003 se construye la Iglesia del Jubileo. La misma se encuentra en la periferia de Roma, tanto así que para poder llegar, la verdad que me tardé una eternidad, fue más o menos hora y media de viaje y tuve que usar todos los medios posibles de transporte terrestre que ofrece Roma. Empecé por tren de cercanías, luego por metro y luego por bus hasta llegar a conocer este lugar. Y la verdad, pues cuando a veces uno va como turista regular, esto no es algo que está planteado dentro de los planes de turismo y eso me lleva a hacerles el siguiente comentario, que si ustedes se meten en el Google y ponen las ventajas de hacer viajes con arquitectos, pues la verdad que pues son muchas y nos echan flores porque pues nosotros tenemos, digamos, ese ojo crítico de buscar ciertos rinconcitos dentro de las ciudades, saliéndonos de lo típico icónico y pues la gente que a veces nos acompaña, que no tiene nada que ver con la disciplina, pues quedan de alguna forma convidados porque por parte de este conocimiento que la carrera nos ha compartido,
nos permite llegar a encontrar estos lugares que, como les repito, no son parte de una agenda turística típica dentro de los países, ¿verdad? La obra magnífica de Meyer evoca con los 3 elementos curvos la Santísima Trinidad sin caer en analogías ni diseños figurativos, en una expresión metafórica y abstracta increíble. Y posiblemente el abstracto es profundo y sujeto de interpretación, pero por eso mismo es que también es importante la lectura, porque la misma nos llevará a poder leer e interpretar y entender la arquitectura. Entonces, la lectura me lleva a querer conocer más de lo contemporáneo, de las intervenciones contemporáneas en entornos patrimoniales o relacionadas a estos, como los arquitectos contemporáneos están reinterpretando actualmente la arquitectura sin caer en copias, cómo se está haciendo la arquitectura nueva sin respetar la antigua. Y pues llego a París, en donde se había construido el Arco de la Défense. Ustedes pueden ver aquí la ciudad de París, el Arco del Triunfo clásico, y luego aquí la parte contemporánea, como el espacio de los negocios, digamos, en una periferia, alejado de la parte central de París. Y aquí, en este punto, se mira el Arco de la Défense, que es el que ustedes ven acá. Pues este arco, en la diapositiva, como les estaba diciendo, se puede ver el Arco del Triunfo, que todos saben que fue en encargo de Napoleón Bonaparte para poder conmemorar esa victoria de la batalla de Austerlitz. Y luego, cuando la ciudad celebra el bicentenario de la Revolución Francesa, se construye el Arco de la Défense alineado con el Arco del Triunfo y está a 4.4 kilómetros de distancia. Una obra que no cae en la copia ni el irrespeto de la jerarquía del original, sino más bien es una reinterpretación conceptual. De la existencia de esta obra tuve conocimiento por 2 fuentes. Los libros que ven en la pantalla y que, como les decía al principio de la charla, están muy enfocados hacia la parte crítica, ¿verdad? Toma distancia crítica y no solamente enaltece o son simples monografías, sino que ya entra una opinión técnica al respecto. Y por el otro lado, por el doctor Monterroso, quien en compañía del maestro Edwin Sarabia nos llevó a conocer presencialmente esta obra. Luego, siempre dentro de París, no podíamos dejar de visitar el Museo del Louvre, en donde podemos ver una intervención contemporánea, la famosa pirámide de Pei. Dicha intervención puede ser sujeta de críticas negativas y positivas, pero las mismas serán más objetivas en tanto los argumentos sean validados por la investigación previa que solamente nos podría dar en principio la lectura. Entonces, en los libros que ven en la diapositiva hay una fuerte carga de análisis crítico de la obra arquitectónica, la cual nos lleva a entender que no por el hecho de que algunas intervenciones sean famosas e icónicas, sean adecuadas. La pirámide de Pei puede ser para unos espectacular y para otros invasiva. Dentro de la intervención puede haber una intención de integrar un elemento liviano por la transparencia, pero en la perspectiva de la fotografía se podría haber interrumpido el desarrollo del palacio que se encuentra atrás. La pirámide, a su vez, también genera un énfasis y marca el ingreso del museo, el cual es por el sótano. Dicho ingreso está cubierto por la pirámide, la cual, de no existir, sería muy difícil identificar el ingreso al museo. Entonces, en ese sentido, pues el fin está cumplido. Y hasta cierto punto la foto que yo escogí fue tomada en ese ángulo porque, pues obviamente, en ese momento me imagino que cuando limpian la pirámide, obviamente hay más transparencia, pero en ese momento estaba un poco sucia, aparte estaba, digamos, nublado, y esto como que no ayudaba para que se diera esa transparencia que permitiera de alguna forma mimetizar el palacio. Entonces, pues ahí sí que dependiendo también de la condición va a ser como uno vea estas intervenciones. Y luego, pues, como les hago mención ahí, ¿verdad? Prácticamente la pirámide está cubriendo esto que es el vestíbulo de ingreso, ahí es donde uno compra los tickets de entrada. Y tenemos estas escalinatas en espiral para poder entrar y salir del museo. Entonces, por eso decía yo que de la parte funcional, si no existiera ese énfasis, pues obviamente uno se perdería buscándole la entrada, porque las entradas originales del palacio se mantienen cerradas, porque obviamente son salas de exposición, ¿verdad? Bueno, y luego, siempre dentro de la línea de lo contemporáneo debatible y buscando arquitectura de Zaha Hadid, me encuentro con esta estación de funicular, la cual lleva a la estación de esquí Nordketten en los Alpes de Tirol, en Austria. Me generó un poco de shock cuando estuve recorriéndola, porque la verdad es que sí es bastante contrastante para el entorno en el cual está inmersa. Y bueno, por supuesto, esto me llevó a los libros nuevamente para darle lectura y poder conectar o entender esa interpretación que se le debería de dar a dicho edificio sin caer en críticas a priori.
Zaha Hadid gana en modalidad de concurso nuevamente de diseño, el diseño de esta estación de funicular, y la consigna era de generar una arquitectura que evocara la nieve y que se mimetizara con la misma. Zaha Hadid, como ustedes saben, ha incursionado en varias tendencias arquitectónicas. En su formación ella empezó trabajando la arquitectura de construcción, luego pasa a lo fractal y por último, pues sus últimos días antes de morir, estuvo especializándose prácticamente en la arquitectura líquida. Y para muestra un botón, ustedes pueden ver ahí la diapositiva, pues esto no se aleja de esas prácticas de arquitectura líquida que a ella tanto pues la caracterizaban, ¿verdad? Yo considero que, por supuesto, el ejemplo es debatible porque a pesar de la neblina o de lo nevado de los Alpes que ustedes pueden observar en esta foto, pues es posible que se vaya mimetizando un poco la parte cromatológica. Sin embargo, el elemento resalta a pesar de la neblina y no tiene ninguna integración con ese entorno que uno se imagina de los Alpes, que está compuesto de las cabañitas, de posiblemente el leñador o de posiblemente pues el trineo ahí jalado por los huskies. Yo no sé, ¿verdad? La verdad que sí, dentro de las dos fotos yo tuve la oportunidad de estar con sol y de estar con neblina, y obviamente el elemento sí resalta. Luego, leyendo de arquitectura contemporánea y contexto, me encuentro entonces con la ciudad de las ciencias y de las artes de Santiago Calatrava y Félix Candela. Otro ejemplo de la arquitectura polémica y debatible y que reta al entorno en el cual está inmersa. La población de Valencia no termina de aceptar el conjunto y aunque es monumental y muy rico en espacialidad y geometría, Calatrava se olvida por completo del contexto y del origen de la ciudad de Valencia, una ciudad que pues todos sabemos que fue fundada por romanos, en su momento también fue ocupada por musulmanes. Por otro lado, el emplazamiento se hace sobre el cauce de un río que en el invierno lleva a inevitables inundaciones. La inversión fue millonaria y la población rechaza la obra en su totalidad. Si ustedes llegan ahí y platican un poquito con la gente, sí, de verdad hay un rechazo muy fuerte al respecto. Con respecto de lo del tema del río, pues aquí básicamente ustedes pueden ver, por eso puse esta foto, ¿verdad? Estas sí las tomé yo, estas sí las saqué del internet, pero era para ilustrar lo que les acabo de comentar. Y es que precisamente en esta parte de acá es ese cauce del río que va a desembocar al mar, y pues es un río seco en verano, pero cuando llueve, ahí sí, es lo que les decía, ¿verdad? El agua busca su rumbo, busca su cauce, y si ustedes se meten en YouTube y ponen inundaciones de la ciudad de las ciencias y las artes, van a ver una serie de videos que son impresionantes porque se ven hasta como cataratas entrando a la estructura. En el momento que yo visité el lugar, pues ya se miraba bastante deteriorada la estructura. Tal vez la cantidad de sol y la distancia a la que tomé las fotos, pues puede de alguna forma mimetizar estas fallas, pero sí las estructuras ya están bastante deterioradas y definitivamente es por este contacto con el agua que han tenido, pues que de alguna forma el arquitecto no tomó en consideración a la hora de hacer la propuesta. Luego de esta obra conocí por pura casualidad y no por un libro, pero al conocerla obviamente me llevó a revisar las bibliografías que ustedes ven acá para también poder entender esta intervención, ¿verdad? Porque quise leer de la misma y llegó a conocer la naturaleza de la intervención. Entonces se vuelve un ir y venir entre lectura y ganas de viajar para conocer lo que leo y viceversa. El edificio CET, conocido como La Ballena, está ubicado en Budapest y es una intervención contemporánea en un edificio patrimonial, adosado a las antiguas bodegas de la portuaria, la cual está conformada por una serie de edificios de arquitectura industrial. La intervención posiblemente no compite tanto con el resto del entorno porque no es muy alto. Sin embargo, se nota y no se mimetiza del todo. Un dato importante que surge de la lectura de conocer más sobre el edificio es que el mismo fue uno de los primeros diseños hechos bajo la tecnología BIM y le dan un premio por ello. Y con eso tenemos un vivo ejemplo donde la tecnología BIM puede ser de mucha ayuda para resolver este tipo de especialidades. Pero ojo, al tener, digamos, una herramienta tan poderosa como el BIM y siendo nosotros los que le damos las órdenes para que genere este tipo de geometrías no euclidianas o arquitectura paramétrica, pues definitivamente se pueden cometer algunas cuestiones que pueden caer en abuso. Entonces, yo, de verdad, es increíble. Yo esta foto, me recuerdo que la tomé del otro lado del río, porque pues ahí fue donde resaltó y me llamó la atención ver esto. Ya no sabía qué era y luego me puse a leer, ¿verdad? Y es todo lo que les acabo de comentar. Pero yo sí siento que aunque pues prácticamente este nuevo elemento está abrazando la estructura
antigua, pues sí, prácticamente se la traga y se la come. De este lado no es tan invasivo, pero del lado de la calle sí prácticamente se pierde. Entonces, pues son temas debatibles, como les digo, pues del otro lado del charco las intervenciones son muy diferentes a las nuestras y creo que son un poco hasta más agresivas, ¿verdad? De ahí, dentro de ese ir y venir entre lecturas y escrituras y querer conocer más obras arquitectónicas, regreso a Roma en el año 2018 con familia y amigos y coincido ahí con el doctor Monterroso y su familia. Y nos pusimos de acuerdo para poder visitar el Maxi. Como ustedes pueden ver, Maxi se llama, pero el Maxi está basado en el nombre del museo, que es el Museo de las Artes del siglo XXI. Y es una obra, a mi criterio, muy buena, magnífica, la menciono yo, de la arquitectura contemporánea y muy adecuada a la intervención en un entorno patrimonial. Si ustedes ven, el edificio está emplazado de tal forma que no compite con el entorno inmediato. Y parte de lo que ayuda a bajarle la escala, pues son esos espacios abiertos que lo rodean, ¿verdad? Es un edificio hecho por Zaha Hadid. Espacialmente está lleno de espacios fluidos con ese juego de escalinatas y espacios que salen de la geometría euclidiana. Zaha se ve en la necesidad incluso de diseñar algunos mobiliarios. Ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Como una necesidad o una demanda de esas nuevas espacialidades contemporáneas que ella tan exquisitamente logra, ¿verdad? La arquitectura contemporánea y los conceptos aplicados en dicho museo, pues creo que están bastante bien logrados y sí hay un adecuado respeto. El museo dialoga con el entorno y sí invita al usuario a permanecer dentro del mismo. Luego, Charles Jenkins, en su libro El nuevo paradigma de la arquitectura posmoderna, trabaja mucha crítica desde la caída del movimiento moderno. De hecho, con eso empieza el libro y hace un recorrido crítico por toda la posmodernidad hasta llegar a la época contemporánea. Uno de los capítulos del libro está dedicado al Museo Judío de Berlín, creación del arquitecto también judío alemán Daniel Libeskind. Es tan impresionante el relato de cómo y por qué fue concebido este proyecto que me lleva a querer conocerlo. La verdad es que cuando uno pasa al frente del museo es muy fácil pasar de largo, ya que a pesar de lo contrastante con la arquitectura historicista de Berlín, el arquitecto trabaja las fachadas más reducidas hacia las calles y las más prolongadas en colindancia con los edificios aledaños. Eso se puede observar acá en el modelo, ¿verdad? A veces, pues, el bus que hace el tour da la vuelta por acá y sí, cuando pasa muy rápidamente, aparte de que tenemos vegetación, pues el extremo de la fachada es bastante esbelto, al igual que este lado. Entonces, sí, de verdad, si uno no está muy seguro de dónde va, pasa de largo y no lo ve. Yo creo que no fue hecho por ningún capricho, sino que fue hecho muy bien pensado para bajarle un poco al contraste que tiene el edificio con el resto del entorno, ¿verdad? Ustedes pueden ver en la fotografía cómo el arquitecto Daniel Libeskind logra, por medio de sensaciones, generar como esta especie un poco educativa de evitar que las masacres del Holocausto se volvieran a dar, ¿verdad? Y pues ustedes saben que, y para nada es secreto, que los alemanes fueron bastante duros en esta Segunda Guerra Mundial y generaron mucha masacre, mucha muerte. Entonces, la verdad que el museo está cargado de muchos mensajes ocultos, a veces no tan ocultos, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí en una expresión de laceraciones y frialdad en el exterior y un sinfín de metáforas y simbolismos y sensaciones espaciales en el interior. El arquitecto logra ganar el concurso para dicho museo por todo esto, ¿verdad? Y el fin último, como les decía, era generar esa conciencia para que esta masacre de alguna forma no se volviera a dar en ningún sentido. Sinceramente, de verdad, yo salí deprimida después de visitar el museo y muy impresionada de cómo el arquitecto logra jugar con luz, sombra y algunas espacialidades para poder, digamos, generar ese mensaje. Ustedes pueden ver en esta foto cómo de alguna forma ninguno de los corredores tiene salida. Y pues ahí básicamente está la evocación de que por mucho que transcurrieran en el camino los judíos, iban a llegar a tope y tendrían que buscar algún otro tipo de salida, ¿verdad? Esas disyuntivas. Luego estos espacios aquí llenos de tropiezos, ¿verdad? Y estas columnas como impedimentos para poder llegar, a pesar de que al final del camino estaba la luz, pues era un poco difícil llegar. Y así sucesivamente, pues todo el museo, a mi criterio, ni siquiera debería tener ninguna muestra, porque la verdad que sí está complementado con algunas fotografías un poco crudas para mi gusto, pero solo el museo, solo el edificio per se es la exposición en su máxima expresión.
y creo que a pesar pues de que yo salí un poco ahí afectada, porque sí es bastante duro ver todo esto, pues uno no puede dejar de hacer una crítica positiva hacia hacia la intervención. Luego, pues aquí pueden ver alguna serie de laceraciones, ¿verdad? De alguna forma, cómo el pueblo judío fue lastimado. Luego está este se llama jardín colgante, y ustedes pueden ver que hay una proyección de algunos grados, está inclinado algunos grados, y entonces la idea es que cuando uno está paseando por ese lado, de verdad uno va inclinado y se siente esta situación un poco incómoda, como de inestabilidad. Entonces, hasta dentro de la parte de los espacios exteriores, el arquitecto logra por medio de sensaciones generar esa incomodidad que todo este evento político-social tuvo hacia la comunidad judía, ¿verdad? Luego, al salir del Museo Judío de Berlín y atravesarme la calle para irme a tomar la típica foto, ¿verdad? La puerta de Brandenburgo, me encuentro con este monumento, el Denkmal, un monumento erigido en memoria de las víctimas del Holocausto, una obra totalmente austera, abstracta y fría, y está conectada por medio de un túnel con el Museo Judío. Aquí pueden ver ustedes ese túnel. La obra muestra una serie de volúmenes de concreto en diferentes alturas y tamaños evocando tumbas, como un campo santo. El terreno no es plano, más bien es ondulado, remembrando los altos y bajos de las víctimas del Holocausto. Este es otro monumento resultado de la cultura del concurso, y ya ven cómo de una obra arquitectónica me lleva a la otra, y al no haber tenido conocimiento previo de la misma, pues obviamente es una invitación a volver a retomar la lectura para poder entender lo que les acabo de compartir con respecto de dicho monumento. Luego, el libro de la arquitectura del poder, yo les mencionaba al inicio de mi charla que de alguna forma fue una de las sugerencias, y reiterativamente lo tuve que consultar a la hora de estar trabajando en mi investigación de doctorado. Es un libro que de verdad también invita a buscar e interpretar algunas intervenciones en diferentes países, ¿verdad? Entonces, pues este libro de verdad me ayudó muchísimo, y es un motivo por el cual, digamos, entro en contacto con esta lectura para ver por medio de casos análogos si dentro de la cuestión del centro cívico, que fue mi temática de investigación de doctorado, hubo alguna influencia similar a la que se dio en otros países donde se dio esa dualidad de dictador y arquitecto, y que de alguna forma pues estos arquitectos trabajaban como por pedidos específicos para que los dictadores tuvieran su poder erigido incluso en las obras arquitectónicas, manejando muchos mensajes ocultos, ¿verdad? Entonces mi asesor mexicano, bueno, él es alemán, pero trabaja en la UNAM, obviamente marcado por la formación que él tuvo, él se cuestionaba si el centro cívico de aquí de Guatemala había tenido algún tipo de influencia por dictaduras, y pues me lleva a leer este libro de la arquitectura del poder, pero luego también me lleva a entender muchas de las intervenciones que ustedes ven en pantalla de Rafael Pérez de León. Así como en otros países, ustedes saben, ¿verdad? En Alemania Hitler tuvo su arquitecto que era Albert Speer, luego en Italia Mussolini tuvo su arquitecto que era Giuseppe Terrani, en Rusia Lenin tuvo su arquitecto que era Boris Iofan, en España el dictador Franco tuvo al arquitecto Diego Muguruza, pues y Guatemala no se quedó atrás, ahí sí que el presidente Jorge Ubico tuvo al arquitecto Rafael Pérez de León. Entonces la lectura de la arquitectura del poder aporta a la comprensión, lectura e interpretación de este tipo de arquitectura, que por temporalidad y casualidad se dan en el periodo de 1920, entre 1920 y 1940 aproximadamente. Pueden ver ustedes pues la mayor obra de Pérez de León, empezando por el Palacio Nacional, que pues es una línea bastante ecléctica, historicista, y pueden ver las tres vertientes en las cuales el arquitecto incursionó, pues para mi criterio uno de los mejores arquitectos que ha tenido el país, y pues también la obra monumental que él hace muy, muy reconocida, y de verdad que enriquece y embellece el centro. Y yo siempre hago el comentario pues que el fin no justifica los medios, porque alrededor de esta dictadura pues hubo cosas un poco oscuras, pero no podemos negar que la arquitectura producida ha sido de las mejores que ha tenido Guatemala. Entonces, en esas tres vertientes, pues el arquitecto Pérez de León, como les repetía, de alguna forma incursionó en la parte de la arquitectura historicista, ecléctica. También trabajó, ahí sí que por mandato del dictador, la arquitectura neocolonial, y dentro de lo que yo he investigado del arquitecto Pérez de León, su fuerte realmente era más la línea de la arquitectura racional funcionalista y la deco, ¿verdad? Tanto así que ustedes todos saben que hay una propuesta
inicial a esta del Palacio Nacional, que también me parece una muestra excelente, hecha sobre la base del Art Deco, pues al final la que predominó en el gusto del dictador, obviamente fue esta, ¿verdad? Bueno, y siempre amarrando los viajes está el forzoso paso por los aeropuertos o centrales de transferencia o de bus o de tren. Y en las fotografías que ustedes ven en la diapositiva pueden ver varios aeropuertos. Voy a mencionar algunas ciudades, no le quise poner pie de fotografía, pero la idea de hacer la reflexión y ver esta fotografía es que no importando si estamos en Viena, en París, en Lisboa, en Nueva York o en Ámsterdam, o incluso en Miami o en Atlanta, al final todos los espacios se parecen. Y carecen de identidad, y si no hubiera algún tipo de rótulo, por ejemplo, como este, que da la bienvenida al lugar que es Zurich, ¿verdad? Por ejemplo, uno no sabría en dónde está. Entonces, la verdad que los no lugares, como son denominados por el antropólogo francés Marc Augier, son estos espacios de paso, carentes de identidad, y si bien es cierto, son muestra espacial de arquitectura contemporánea, pero siguen estando descontextualizados y no son para nada más que espacios de transitoriedad. Entender el fenómeno antropológico en los sí lugares, como los menciono yo, a diferencia de los no lugares, me lleva a leer el libro de los no lugares, espacios del anonimato. Y de alguna forma, pues si la crítica que hace este antropólogo pues, es muy acertada, ¿verdad? Entonces yo de verdad se los recomiendo, es un libro muy interesante y pues no solamente habla de no lugares refiriéndose a aeropuertos, pero también a centros comerciales, los famosos moles, ¿verdad? Ya vieron que pues prácticamente se vuelven la misma situación, son áreas de transitoriedad. De ahí, pues ya en mi práctica profesional, por supuesto que la lectura ha fortalecido la argumentación y defensa de algunos proyectos, así como la adecuada aplicación de los conceptos fundamentales de diseño, la adaptación a las condicionantes del terreno y entorno. Y dichos conceptos en primera instancia los conocimos por medio de la lectura y luego pues los fuimos aplicando a la práctica. Entonces, pues ahí pueden ver algunos ejemplos de arquitectura residencial que hemos trabajado en conjunto con otros colegas y pues siempre respetando las condiciones que los residenciales le exigen a uno, esas adaptaciones a las curvas de nivel y tratando de explotar la espacialidad en su máxima expresión, siempre adaptándonos a estas condiciones naturales que a veces se nos ponen enfrente, ¿verdad? A través de la lectura analítica, pueden ver en las fotografías algunos proyectos residenciales que si bien es cierto, las envolventes son bastante debatibles y perfectibles como todo lo que hacemos en esta vida, pero responden, como les decía, a las normativas de algunos residenciales y en algunos casos también a caprichos de algunos de los clientes que se han atendido. Pero siempre en algún momento se ha buscado que las propuestas sean conceptuales y que se integren al entorno inmediato y que aprovechen a lo máximo la espacialidad. Pues luego también a través de la lectura analítica se puede lograr tomar mejores decisiones en el diseño de la transformación de espacios. En las siguientes diapositivas pueden ver cómo, según el requerimiento de un franquicitario de origen francés, demanda la transformación del espacio en función de la filosofía Feng Shui y la imagen corporativa de la empresa. Por supuesto que nuevamente tuvimos que regresar a la lectura la cual nos ayudaría a tomar mejores decisiones, manejar un mejor discurso argumentativo ante los clientes, entender qué esperaban de la espacialidad que nosotros les íbamos a brindar como diseñadores y por supuesto ganar el proyecto sobre la competencia porque habían varias empresas peleándose el proyecto, ¿verdad? El edificio de la DIGA, que es conocido por todos aquí, tuvo una propuesta inicial posmoderna que a mi criterio era irreverente y que hasta cierto punto caricaturizaba los parteluces de la rectoría. Y gracias a que en ese momento teníamos un informante dentro de la municipalidad, fuimos alertados para tomar medidas al respecto. Ustedes pueden ver aquí en las fotografías iniciales, pues fueron las mejores que pude reproducir. Pues si se acercan un poco a la pantalla, aquí pueden ver esa caricaturización que hablo yo de la rectoría, un edificio masivo, de verdad. Pues no quiero decir ni quién lo hizo, porque creo que nunca supimos exactamente cómo fue diseñado, pero al tener esta información por parte de nuestro colega dentro de la municipalidad, pues obviamente nos alertó, o sea, nos avisó a nosotros como Docomomo, como parte de este resguardo que nosotros tenemos que promover y divulgar hacia la arquitectura moderna. Y entonces, pues al tener esto en nuestras manos, pues obviamente sí nos asustamos. Entonces, de la Facultad de Arquitectura, durante la gestión del arquitecto Carlos Valladares, preocupados por esta situación,
crea una mesa técnica formada por el doctor Monterroso, el maestro Miguel Álvarez, el arquitecto Marco Vivar y su servidora, para elaborar una contrapropuesta que respetara los cánones de la modernidad con las cuales fue creada la ciudad universitaria. Entonces, nuevamente la lectura, la formación y la investigación nos lleva a poner la propuesta a una solución que reinterpretara los elementos de la modernidad sin caer en copia y dándole texto y contexto a la misma, ¿verdad? Entonces, otro de los grandes beneficios que la lectura nos da es el poder argumentar y defender proyectos de una forma técnica, ética y profesional. Y en esa ocasión se presenta la propuesta que ustedes ven en pantalla al rector de ese entonces y se logra detener la nefasta propuesta posmoderna que ustedes ven al inicio. Ya para finalizar, la lectura, los viajes, la formación, la relación con la academia y el patrimonio, todo el conjunto nos lleva también a la escritura, a hacer producción bibliográfica, a seguir investigando y a escribir, no solo de lo investigado, pero de la obra hecha, tomando distancia crítica siempre para mantener la objetividad. Es importante escribir de lo que otros han hecho y de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y colaborar con otros colegas en producciones bibliográficas colectivas porque enriquecen más la experiencia. La lectura nos lleva a la escritura también. La escritura nos lleva a la revisión bibliográfica, entonces también todo esto nos lleva a arbitrar publicaciones científicas, no solo a escribir en ellas, sino que también a revisarlas. Y la única forma, obviamente, es leyendo. Estas revisiones a su vez son un aporte positivo a nuestro acervo, porque lo que encuentro oportuno, pues en este momento es hacer una invitación abierta a todos ustedes para poder escribir en estas publicaciones que se ven reflejadas en la pantalla. Para nadie es secreto la revista Avance, que es la revista científica de nuestra facultad, y por cierto, por ahí anda ya la propuesta para que nosotros, pues hay la convocatoria, una invitación abierta para que todos podamos participar en la misma, al igual que la revista Legado, que es la revista de la Universidad Nacional del Estado de México en Toluca, luego la revista Cinea, que es la revista divulgativa de diseño, de la enseñanza del diseño y la arquitectura de la UNAM, y la revista Mímesis, que es la revista científica de la Universidad de Salerno y San Buenaventura, Cartagena, siempre vinculada a arquitectura. Entonces, pues yo les dejo ahí, digamos, la inquietud para aquellos que les guste escribir, para que participen en estas convocatorias y poder, pues, divulgar tanto lo que trabajamos nosotros como arquitectos, pero también la riqueza arquitectónica que tiene nuestro país. Entonces yo, pues ya para terminar y resumir en este cuadro, en este esquema, les resumo lo importante que es la lectura, la buena selección de literaturas y cómo de la lectura, pues en mi caso específico, me lleva a viajes y viceversa, enriquece mi acervo cultural, motiva mi creatividad e imaginación, me da información y promueve el aprendizaje y obviamente, pues una de las grandes enseñanzas que he tenido es tomar distancia crítica de lo que hacemos y de lo que leemos, ¿verdad? Entonces, pues algunas reflexiones finales. La literatura y diseño son elementos que son complementarios y promueven la creatividad y la imaginación. La selección de la literatura dependerá del momento histórico, la condición y el proyecto en el que el arquitecto está desarrollándose. Cada día los arquitectos escriben más sobre arquitectura y su propia arquitectura, lo que facilita la comprensión de las propuestas espaciales. La lectura enriquece los argumentos de defensa de un proyecto y pueden persuadir la decisión final del usuario. La lectura vincula con la conceptualización y estimula a la comprensión del texto y contexto de los objetos arquitectónicos. Leer de arquitectura enseña a leer la arquitectura, a interpretarla y a comprenderla. Y por último, pues quiero dejarles en pantalla esta reflexión del doctor en filosofía Percy Acuña, que me pareció muy, muy acorde y pues sobre todo pensando, como les decía al principio, en cabalmente esa pérdida que ha tenido la lectura por parte de los estudiantes, ¿verdad? Que no piensen que el quehacer arquitectónico es una iluminación divina, sino que es todo un proceso de formación, ¿verdad? Y de práctica. Entonces, el doctor Percy dice lo siguiente: es el facilismo de los ignorantes que todavía creen que la arquitectura es un arte y que por lo tanto deben de tener simplemente oportunidad de acudir a los sentidos para hacer arquitectura. No se dan cuenta que es una actividad intelectual que requiere formación y reflexión, y para ambas la lectura es el punto de partida. Entonces, yo les agradezco muchísimo la atención. Por aquí les comparto la bibliografía que me sirvió para poder darles este pequeño paseo por lo que ha sido mi vida entre viajes y lecturas, y pues agradeciendo nuevamente
que nos hayan acompañado en esta tarde y al doctor Monterroso por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por su presentación. La verdad que muy bien sistematizada, bien ordenada, bastante didáctica. Realmente comparte con nosotros todo un viaje, ¿verdad? No solo metafóricamente, sino real, ¿verdad? Que va desde la curiosidad intelectual, que es el punto de partida para todo lo que nosotros abordamos desde la educación y desde la formación superior, y nos lleva también por esas experiencias de esos viajes internos en su mente, pero también en esos viajes a través del mundo que usted ha podido realizar, y nos lo comparte cómo podemos aplicarlo también para entender esa realidad y aplicarlo en este proceso intelectual que es el diseño, ya sea arquitectónico, visual, ¿verdad? Entonces, le agradecemos, la verdad, es una experiencia bastante enriquecedora, y nos abre la puerta y nos motiva a continuar con estas actividades. Yo en este momento dejaría el micrófono abierto por si alguno de los compañeros quiere intervenir, expresar alguna opinión o manifestar alguna duda al respecto. Sean todas y todos bienvenidos a participar. También pueden dejar sus comentarios en el chat si les da pena y yo los leo. Giovanna dice, muchas gracias, doctora, por la charla muy ilustrativa, motivante y reflexiva. Felicitaciones. Muchas gracias, maestra Marceli, te agradezco ahí las flores, y pues siempre un gusto poder compartir con ustedes experiencias que en el caso particular de la familia Monterroso Marceli han sido vivencias personales con ellos, ¿verdad? Estas espacialidades hemos tenido ahí la bendición de poderlas compartir juntos. Gracias a ustedes también por ello.